Centro de Innovación y Conocimiento. Índice catedrático. Y de Educación en Salud. Cordial saludo a todos. Desde el Centro de Innovación y Conocimiento Índice Catedrático y de Educación en Salud, nos alegra profundamente darle la bienvenida a este espacio de desarrollo profesional y personal. En IDE Educación en Salud, creemos en las personas y en su potencial. Por eso, trabajamos cada día para hacer el conocimiento accesible a todos, utilizando estrategias de enseñanzas innovadoras y flexibles que se ajuste a las necesidades de cada estudiante. En IDE, el conocimiento es libre como el viento y aprender es un derecho. Iniciamos la capacitación de hoy, con la participación del docente Sebastián Alfonso González López, enfermero egresado de la Universidad Industrial de Santander, quien se ha destacado por su profunda vocación de servicio y compromiso con la salud de las personas, especialmente en el campo de la salud pública, en los programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Sebastián ha fortalecido su experiencia asistencial en diferentes niveles de complejidad, siendo la salud pública un área donde ha dejado una huella imborrable gracias a su entrega, conocimiento y liderazgo. Los invitamos a vivir una experiencia única de aprendizaje. Por favor, mantengan los micrófonos apagados, para una mejor experiencia, y sigamos las indicaciones del docente para el desarrollo de las actividades. Bueno, ya vamos a dar inicio a esta segunda parte, a esta segunda sesión del tema que nos compete, que es la interrupción voluntaria del embarazo. Hablando pues localmente en Colombia, sí, pues hay diversas guías a nivel nacional que nos rigen y establecen las bases para realizar este procedimiento, ya sea farmacológicamente o quirúrgicamente. Y pues de acuerdo a qué semana, pues cuál se realiza, que lo vamos a indagar más en la tercera sesión. En esta sesión pues vamos a hablar de las posibles complicaciones, de cómo se lleva a cabo la consulta antes de derivar a la ruta para realizar la interrupción voluntaria del embarazo. Pues recordemos lo que mencionábamos en la primera sesión, todas las políticas, las sentencias, que lo vamos pues a recordar a través de una serie de videos cortos para retomar el tema. Ruta de atención en IVE, interrupción voluntaria del embarazo. Pasto Salud S ofrece en sus centros de salud los servicios de consulta externa, PIP, urgencias y psicología. En estos servicios, los profesionales están capacitados para detectar, formular prueba de embarazo y realizar la valoración médica y mental a la usuaria. Cuando se identifica un caso de embarazo no deseado, se realiza la orientación IB, interrupción voluntaria del embarazo, en sus tres causales, según la sentencia C-355. Recordemos que aquí también se anexa la sentencia C-55 del 2022. Y esta sería la sentencia C-355, que es la del 2006. Activada la ruta, se remite a valoración por psicología para definir el plan psicoterapéutico. Se realiza la solicitud de ecografía ginecobstetra y mediante esta se determina la edad gestacional. Se envía la realización de exámenes de laboratorio como el hemograma. Se hace el reporte a la EPS mediante oficio para valoración por medicina y psicología. Después del procedimiento IBE, se siguen realizando controles médicos y psicológicos por profesionales del equipo extramural de salud. Activa las rutas de atención. Protege tus derechos y cuida tu salud. Entonces, recopilando, lo primero que tenemos que hacer como profesionales, pues, volviendo a la ruta, IBE, pues tenemos que diagnosticar el embarazo. Si identificamos un embarazo, pues lo primero que tenemos que hacer es diagnosticarlo, ¿sí?, a través de las pruebas de embarazo, y luego remitir a la ruta de IVE en caso de que sea un embarazo no deseado o que la usuaria quiera acceder a la interrupción voluntaria del embarazo antes de darle el ingreso a control prenatal. Igual, no quiere decir que una usuaria que se encuentre en control prenatal no pueda acceder a la IVE. En cualquier semana, hasta la semana 24, ella puede decidir bajo su autonomía que quiere acceder a la IVE. Después de la semana 24, recordemos, pues aquí lo mencionaba, volvemos a la sentencia C-355 de 2006, que es bajo las tres causales: cuando pone en riesgo la vida de la madre,
cuando el producto tiene una malformación que le impide la vida extrafetal y cuando el producto pues fue debido a una relación no consensuada. Esos son los pequeños videos que nos van a recordar lo que vimos en la primera sesión respecto a la despenalización del aborto en Colombia. A partir de las más de 23 sentencias de la Corte Constitucional sobre aborto y la sentencia de unificación 096 de 2018, en la mesa hemos reconstruido los 15 estándares normativos al hablar de este tema. Todas estas sentencias están en firme. La interrupción voluntaria del embarazo es un servicio de salud sexual y reproductiva que implica la garantía del derecho a la salud. En Colombia, el aborto está despenalizado totalmente hasta la semana 24 y después de este periodo se reconoce el modelo de causales. El Estado tiene obligaciones en la garantía de este servicio de salud. Debe brindar información suficiente, oportuna y adecuada para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo la interrupción voluntaria del embarazo como parte de la autonomía reproductiva. Está en la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la disponibilidad de este servicio en todos los niveles de complejidad y en cualquier etapa del embarazo. Ninguna IPS ni EPS puede negarse a atender solicitudes de IVE. Por su parte, el Ministerio de Salud está en la obligación de asegurar la disponibilidad de este servicio en todo el país. El secreto profesional es inquebrantable. Las decisiones en materia de derechos sexuales y reproductivos atañen únicamente a las dimensiones privadas de las personas. Esto quiere decir que quienes intervengan deben respetar y proteger el secreto y la confidencialidad. La historia clínica es privada. El Estado está en la obligación de garantizar que la decisión sobre la interrupción voluntaria del embarazo suceda sin coacción ni presión. De esta manera, ni las mujeres ni quienes atienden su solicitud deben enfrentar discriminación. Bueno, aquí mencionaron las principales bases o fundamentos que hay detrás de esto. Pues primero, que hace parte de los derechos sexuales y reproductivos, hacen parte de los derechos fundamentales en Colombia. Pues se respeta la autonomía y los derechos sexuales de la mujer bajo el derecho de la salud, que es a través del cual pues se fundamenta la sentencia, ¿sí?, una de las partes, y permite a las mujeres acceder de forma voluntaria a la IVE. Y pues también mencionan que los profesionales, nosotros como profesionales de la salud, debemos guardar el secreto profesional si tenemos una usuaria que quiere acceder a la IVE y no es necesario una segunda visión o aconsejamiento por parte de otro profesional, pues no debemos ir hablando acerca de esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que podemos hacer es revictimizar a la usuaria, además de que estamos violando el secreto profesional. Y eso también pues podría poner barreras en el sistema para que se lleve a cabo el procedimiento, que es uno de los casos, o son los casos por los cuales velan muchas asociaciones que favorecen a la mujer en Colombia. La Mesa pues es una de esas asociaciones que hay aquí en Colombia que pues está muy pendiente de esos casos donde presentan barreras en el sistema de salud y no se llevan a cabo pues los procedimientos de la interrupción voluntaria. A partir de las más de 23 sentencias de la Corte Constitucional y de la sentencia de unificación 096 del 2018, en la mesa hemos encontrado 15 estándares constitucionales que debemos tener en cuenta a la hora de hablar de aborto. Todas estas sentencias están en pie. Todas las mujeres, niñas, personas trans y personas no binarias tienen derecho al diagnóstico integral y oportuno de las condiciones de su embarazo. Esto con el fin de identificar riesgos para la salud mental, física o social o posibles malformaciones y garantizarse la expedición del certificado para acceder a la IVE si así se decide. El plazo razonable para dar respuesta y llevar a cabo una IVE es 5 días calendario a partir de su solicitud. El personal médico tiene la obligación de informar de manera clara, oportuna y libre de apremios sobre todas las condiciones del procedimiento IVE. Esto con el fin de garantizar el consentimiento informado. Cada causal es autónoma e independiente. En caso de encontrarnos dos de ellas, debemos optar por la que menos cargas implique. Toda víctima de violencia sexual tiene derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Debe garantizarse de manera urgente y prioritaria, independientemente del tiempo transcurrido entre la agresión y la consulta.
Aquí mencionan pues las tres causales que como profesionales pues debemos valorar muy bien en caso de que estén superior a las 24 semanas, pues cuál es la causal que rige y por la cual podemos llevar el caso y derivarlo a la interrupción voluntaria del embarazo. También es muy importante que tan pronto nos enteremos del caso, o sea, tengamos a la usuaria frente a nosotros y estemos haciendo la valoración, pues derivemos rápidamente la ruta para que la intervención se realice lo más pronto posible. Como aquí lo mencionaba, la respuesta es de 5 días calendario. Entonces es un proceso que se debe realizar muy rápido. A partir de las más de 23 sentencias de la Corte Constitucional sobre aborto y la sentencia de unificación 096 de 2018, en la mesa hemos reconstruido los 15 estándares normativos al hablar de este tema. Todas estas sentencias están en firme. Las menores de edad tienen plena autonomía para decidir sobre la interrupción voluntaria del embarazo, aun cuando sus padres o sus representantes legales no estén de acuerdo. La ausencia de copia de la denuncia penal no puede ser una barrera de acceso, especialmente cuando hay menores de 14 años donde se presume violencia sexual. La misión de los certificados médicos corresponde únicamente a los profesionales de la salud, incluyendo a los psicólogos, quienes pueden emitir conceptos médicos sobre causal salud después de la semana 24. Sobre el certificado de malformación fetal incompatible con la vida extrauterina, basta con que diga que el feto probablemente no vivirá. Esto para acceder al aborto después de la semana 24 bajo esta causal. La objeción de conciencia aplica únicamente para quien va a prestar de manera directa el servicio de la IVE. Es decir, no podrán objetar conciencia ni el personal médico que no tenga que ver con la IVE ni el personal administrativo. La Corte entiende que la protección a la vida en gestación se da a través de la protección de la mujer o persona gestante. En este sentido, no es lo mismo una vida desarrollada que una vida en proceso de gestación. Legalmente, el feto no tiene categoría de persona. Bueno, para recapitular algo que mencionaba acá, pues recordemos que no necesitamos de una persona mayor de edad cuando el caso sea de una menor, no es necesario, ¿sí? En el caso de una menor de 14 años, lo que se debe hacer es una notificación inmediata al CIVIGILA como una violencia sexual. Pero una menor que quiera acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, una barrera del sistema de salud no puede ser que tenga que venir acompañada de alguien como un acudiente, su mamá, su pareja en caso de que sea mayor de edad. No es necesario para remitir a la ruta de la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Por qué es tan importante el fallo de la sentencia causa? Ahora recordemos las causales para terminar pues el repaso de la primera sesión, que recordemos que son 2 causales, sí, que están vigentes. La del 2006, que es la C 355 de 2006, y la causal, la última, la más actualizada, que permite a todas las mujeres acceder a la IVE hasta la semana 24, que es la C 055 de 2022. Justa. Primero, porque eliminó el delito de aborto hasta la semana 24 de la gestación, permitiendo que podamos acceder bajo nuestra propia voluntad y nuestras propias razones. Y luego de este plazo permitió el modelo de causales que ya conocíamos en la sentencia C-355 de 2006. Con este fallo histórico, Colombia quedó a la vanguardia en la despenalización del aborto en la región. Segundo, reitera que los servicios de salud sexual y reproductiva, como el aborto, hacen parte del derecho fundamental a la salud y deben ser garantizados por el sistema de salud colombiano en condiciones integrales y de calidad, de acuerdo a los lineamientos técnicos del Ministerio de Salud. Tercero, la libertad de conciencia en lo que respecta a tener hijos e hijas es un asunto personalísimo, individual e intransferible, que se asocia con el ejercicio de los derechos reproductivos, y el Estado no puede intervenir ni con violencia ni coacción. Si tienes más dudas sobre la sentencia, te invitamos a visitar. Además de que como profesionales debemos estar informados, también debemos saber cuáles son aquellas organizaciones que también ayudan en este caso pues a las mujeres y también informando a la población. Entonces pues esta es una asociación, la mesa, pues rige y vela por los derechos de la mujer, pero también nos ayuda a informar a nuestros usuarios. Entonces pues mencionamos algo aquí muy importante, que es que nadie puede decidir sobre la mujer. La mujer es un ser autónomo, libre de conciencia, donde ni el Estado, ni su pareja, ni una entidad, ni un profesional de la salud puede decidir por ella.
En esta segunda sesión pues vamos a hablar de la historia clínica con el enfoque humanizado, los métodos disponibles en Colombia para realizar pues la IVE, las indicaciones, contraindicaciones y el seguimiento, y los signos de alarma y complicaciones que se pueden presentar debido a este procedimiento. Entonces, respecto a la historia clínica, pues debemos tener mucha cautela cuando hablemos de este tema, ¿sí? Pues tratar de indagar lo menos posible acerca de cuáles son las razones, ¿sí? Ya que no necesitamos conocer las razones, más que lo que necesitamos es que la persona refiera que quiera acceder a la IVE. Entonces, con el hecho de que nos diga que quiere acceder a la IVE y cumpla con las condiciones, pues lo que nosotros tenemos que hacer es prestar el servicio y ya sea remitir a la ruta de interrupción voluntaria del embarazo. Pues en la historia, cuando pues estamos valorando a la usuaria, vamos a recolectar la información médica y psicosocial con respeto, empatía y confidencialidad, reconociendo las distintas experiencias y necesidades de cada persona gestante. Tampoco vamos a revictimizar ni vamos a indagar en caso de que sea por una violencia sexual. Y en la IVE, pues este enfoque asegura que nuestra atención respete la autonomía de esa usuaria, la dignidad y el bienestar integral más allá de lo clínico. Entonces, pues como lo decía, debemos ser muy cautelosos con este tema cuando estemos llevando a cabo la consulta. Primero, pues en la valoración médica inicial, en caso de la interrupción voluntaria de embarazo, lo que tenemos que hacer es confirmar el embarazo. Es lo primero que tenemos que realizar, ¿sí? Para pues luego remitir a la ruta para la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces debemos verificar la existencia del embarazo y calcular la edad gestacional para definir en cuál causal pues se va a llevar a cabo este procedimiento. Y debemos evaluar las condiciones clínicas actuales como signos de infección o dolor que puedan influir en la elección del método para que el método que se elija sea el más seguro y el más adecuado para esa usuaria. Generalmente, pues cuando una usuaria pues, va a hacer la interrupción voluntaria del embarazo, pues no solamente se realiza la prueba de la gonadotropina clínica humana, que es la prueba rápida que se hace con orina, sino que se confirma con una ecografía. Se realiza una ecografía para realizar el procedimiento. No es solamente hay diferentes métodos por los cuales se puede calcular la edad gestacional, ya sea con la fecha de la menstruación, ¿sí? De la última menstruación, o por la altura uterina, pero en este caso se confirma es con la ecografía. Vamos a indagar en los antecedentes ginecobstétricos y médicos generales, entonces vamos a recopilar información si ha tenido partos anteriores, partos previos, abortos o cesáreas. En caso de que sea una nulípara, pues vamos a indagar información sobre ya sea una hermana o sobre la madre. E indagar enfermedades existentes ya sea como hipertensión, diabetes, trastornos de la coagulación, alergias y uso de medicamentos, ya que la interrupción pues puede ser a través de un método quirúrgico o a través de un método farmacológico. Y en base a eso, pues antecedentes pues pueden llegar a presentar complicaciones o que se presenten complicaciones en el procedimiento, ya que esto nos permite anticipar riesgos y tomar decisiones clínicas informadas sobre la usuaria. Si no vamos a realizar un procedimiento de este tipo sin saber muy bien toda la historia clínica de la usuaria. Vamos a realizar una evaluación de factores de riesgo. Entonces aquí, ¿qué se incluye? Los aspectos físicos, sí, pues el aspecto nutricional es muy importante, y los antecedentes farmacológicos y patológicos, pero también lo emocional y lo social que puedan llegar a influir en el procedimiento. Y si es necesario, vamos a remitir a un psicólogo. Y se valora si la persona tiene condiciones médicas que contraindiquen ciertos métodos, en el caso de algunos medicamentos, o si se necesita mayor acompañamiento psicosocial o apoyo familiar. Pero recordemos que no necesitamos del acompañamiento de un familiar si la usuaria no lo desea, si no lo debemos exigir como requisito. Vamos a evaluar la presencia de signos de alarma o condiciones urgentes. Entonces vamos a tratar de identificar si hay presencia de síntomas como sangrado abundante, fiebre, dolor intenso o signos de embarazo ectópico, que recordemos que el embarazo ectópico es todo embarazo que se da por fuera del útero, o sea que no se implantó en el endometrio, ya sea en las trompas de falopio, a nivel abdominal o a nivel cervical. Y pues se prioriza la atención urgente, pues puede comprometerse la salud o la vida de la gestante. Entonces
recordando pues cuáles son los signos de alarma: condiciones urgentes, sangrado vaginal abundante, dolores intensos, fiebre, ya que es un signo de infección o que algo está mal, o debilidad generalizada. Y los dolores intensos están relacionados con un signo muy característico que debemos recordar o que pocas personas tienen en cuenta, es que cuando hay un embarazo ectópico, debido a que está ocupando, cuando es generalmente de tipo abdominal, pues está ocupando áreas alrededor del abdomen y eso puede presionar nervios y eso se puede irradiar. Entonces, una mujer que le duela el hombro izquierdo, que presente un dolor abdominal, sí, intenso, y que tenga pues una menorrea, o sea que no le haya llegado la menstruación, pues puede ser un indicativo de un embarazo ectópico. Igual recordemos que esto se confirma por ecografía, la presencia de un embarazo ectópico. Signos de alarma: pues la fiebre persistente mayor a 38 grados, puede ser signo de una infección pélvica, una EPI o sistémica. Entonces, ¿cuál es el impacto en la elección del método si se presenta fiebre? Pues contraindica un uso ambulatorio de medicamentos, ya que requiere una evaluación hospitalaria y posible antibiótico previo después de realizar el procedimiento. Si hay un dolor abdominal intenso y localizado, puede ser por un embarazo ectópico o una infección. Entonces se requiere una ecografía urgente y no se debe iniciar IVE hasta descartar complicaciones. Si hay un sangrado vaginal abundante o prolongado, pues ¿cuál es la posible causa? Puede ser un aborto incompleto en caso de que haya realizado ya el procedimiento y hayan quedado restos placentarios. Puede ser por una hemorragia o una patología uterina. Entonces, ¿qué se requiere? Pues se prefiere el método instrumental para un control más rápido y eficaz. Que pues respecto a los procedimientos lo vamos a indagar en la tercera sesión. ¿Cuáles son los métodos por los cuales realizamos la IVE? Si hay un flujo vaginal con mal olor, puede ser una infección genital o un aborto séptico. Necesita tratamiento antibiótico y vigilancia, y el procedimiento debe hacerse en un entorno hospitalario. Si la usuaria presenta mareo, palpitaciones o fatiga extrema, puede ser debido a una anemia severa o un sangrado agudo. Entonces debemos evaluar el estado clínico y puede requerirse hasta una transfusión y la elección del método menos invasivo. En este caso puede ser el método farmacológico. Si hay dolor torácico o dificultad para respirar, puede ser por una enfermedad cardiovascular o ansiedad grave. Entonces requerimos de valoración médica previa y puede limitar el uso de medicamentos con efectos sistémicos. Si hay vómito persistente o intolerancia oral, pues hay intolerancia al misoprostol o trastorno digestivo. Entonces se debe evaluar la vía de administración. Sí, recordemos que el misoprostol pues, es uno de los medicamentos que se usan para la interrupción de tipo farmacológico. Y si persiste pues este malestar, esa intolerancia al misoprostol, en caso de que se esté realizando el procedimiento con farmacológico, pues se prefiere el método instrumental. Si hay dolor en hombro o cuello acompañado de dolor pélvico y sangrado, pues puede ser un signo de embarazo ectópico, que es lo que mencionaba antes. Entonces puede ser un indicador de sangrado interno y el procedimiento contraindicado hasta evaluar urgente por ecografía. O sea, no podemos realizar el procedimiento, la interrupción, hasta hacer una evaluación por ecografía. Si hay dolor pélvico al palpar el área abdominal, puede ser por una enfermedad inflamatoria pélvica o masas anexiales. Entonces puede requerir de hospitalización o manejo quirúrgico. Si hay signos neurológicos como confusión o convulsiones, puede ser debido a una condición neurológica, intoxicación o preeclampsia. Y es de atención urgente y está contraindicado el manejo ambulatorio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Sí? Puede ser confuso. Lo que quiere decir es que si en la valoración identificamos algún signo de alarma, lo más probable es que se requiera de una hospitalización y no podamos manejar a esa usuaria de forma ambulatoria. Entonces, siguiendo con la valoración, también es muy importante la dimensión psicosocial, que es un elemento clave en la valoración integral que estamos realizando en esa usuaria. Vamos a valorar el estado emocional. Vamos a evaluar si hay presencia de ansiedad, tristeza, miedo, culpa o confusión. Si una usuaria que no está segura de su decisión, lo más probable es que necesitemos de la ayuda de otro profesional, en el caso de un profesional de psicología. Vamos a tratar de entender cómo la persona está viviendo la situación del embarazo y la decisión que está tomando, ya que como profesional nos va a permitir identificar las necesidades de contención emocional y apoyo psicosocial o apoyo psicológico. Como profesionales también debemos estar capacitados en primeros auxilios psicológicos.
No siempre vamos a tener la compañía de un psicólogo o tener acceso a un profesional de psicología. Entonces, por eso también debemos capacitarnos en apoyo psicológico y emergencias psicológicas. Vamos a evaluar las redes de apoyo. Entonces, en esa usuaria que se nos acerca a la consulta y dice o nos refiere que quiere acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, vamos a identificar si cuenta con familiares, una pareja, un apoyo social. ¿Por qué? Porque esto influye directamente en el bienestar y la posibilidad de vivir el proceso de forma segura. No porque presente una interrupción voluntaria por decisión propia no quiere decir que no pueda presentar complicaciones o sintomatología psicosocial. Y también nos permite activar rutas de apoyo institucional si esta situación, o sea, si la usuaria está en situación de abandono o vulnerabilidad, o sea, si no tiene ninguna red de apoyo a la cual acudir después de realizar el procedimiento o durante el procedimiento. Siguiendo con la dimensión psicosocial, debemos evaluar el nivel de comprensión del proceso. Entonces, mencionaba al inicio que no requerimos de una persona mayor de edad o de un acudiente cuando una menor de edad quiere acceder a la IVE. No es un requisito y tampoco lo debemos pedir, ¿sí? Antes de derivar. O sea, no le podemos exigir a la usuaria que traiga a alguien mayor de edad para realizar el procedimiento, no. Pero en caso de que la comprensión del procedimiento no sea la adecuada, o sea, que la usuaria no entienda el procedimiento, sí se requiere de alguien más para la firma del consentimiento informado. Entonces debemos asegurar que la persona comprende el procedimiento, las implicaciones, riesgos y alternativas. ¿Por qué? Porque es fundamental garantizar un consentimiento informado y libre. O sea, la usuaria no puede decidir si no entiende qué se le va a realizar. En caso de situaciones de violencia o coerción, debemos indagar si la persona está siendo presionada, amenazada o manipulada por su entorno familiar, pareja, grupo religioso, etc. O si ha vivido violencia sexual o de género. Recordemos que nadie, absolutamente nadie puede decidir por esa usuaria, por esa mujer. Nadie. Ninguna institución, ninguna persona, ni el Estado, ni ningún grupo religioso. Y debemos activar las rutas de protección si se identifica algún riesgo, que las mencionábamos en la primera sesión, como el ICBF en caso de que sea una menor de edad o la comisaría de familia. Vamos a indagar sobre la discriminación o dependencia. Entonces vamos a detectar si la persona se encuentra en contextos de exclusión, dependencia económica extrema o si pertenece a grupos históricamente discriminados como migrantes, población LGTBI, indígena, entre otros. Y debemos adaptar la atención a su realidad, o sea, con un enfoque diferencial, de acuerdo a la usuaria que tenemos enfrente, cómo vamos a actuar. Si hay una necesidad de orientación o acompañamiento adicional. Entonces, como lo decía, como profesionales también debemos estar capacitados en la atención psicológica y en caso de que necesitemos de una orientación adicional, pues debemos o podemos derivar a psicología o trabajo social si se identifica angustia significativa, problema de toma de decisiones, si la usuaria no está segura de la decisión que va a tomar, si hay abuso, dependencia, si la persona lo solicita. Si la persona por cuenta propia nos dice que quiere la compañía de otro profesional. Esto es sumamente relevante respecto al secreto profesional o la confidencialidad, pues la valoración debe realizarse en un espacio privado, libre de interrupciones, sin presencia de acompañantes no autorizados. Si la usuaria no quiere que alguien la acompañe durante la valoración, no es necesario y si hay alguien que está ahí y la usuaria no quiera que esté ahí en la consulta, como profesionales debemos asegurar la privacidad de esa usuaria. Y toda la información debe ser manejada de forma ética y confidencial para proteger la dignidad y seguridad de esa persona. Casos claves, cosas que debemos tener muy, muy presentes. Entonces, adolescentes y mujeres muy jóvenes, mujeres con signos evidentes de angustia o con historia de problemas emocionales, mujeres que padecen complicaciones del aborto, mujeres que se someten a aborto voluntario por indicación médica en el caso de alguna malformación, o mujeres que solicitan el aborto en una fase avanzada de la gestación, mujeres que se someten al aborto por causa de violación o incesto, o mujeres infectadas por el VIH. Estos son casos en donde la dimensión psicosocial se puede ver muy afectada y donde no solamente vamos a
derivar a esa usuaria al proceso, o sea, sí, a que se haga la IVE y luego ya se hizo la IVE y ya no es competencia de nosotros, no. A esa usuaria se le debe tener en seguimiento después de realizar el procedimiento. Y aquí hay algunos ejemplos de casos donde la dimensión psicosocial se puede ver muy afectada, donde si es necesario, pues vamos también a remitir a un profesional como un psicólogo o un trabajador social. Entonces vamos a confirmar el embarazo y la gestacional. De las primeras cosas la primera cosa que tenemos que realizar, entonces, basada en la fecha de la última menstruación, siempre interrogando si fue un ciclo normal. Sí, recordemos que pues, la fecha de última menstruación generalmente lo tomamos esa edad gestacional como una gestacional no confiable. La vamos a confirmar por ecografía. Y validar con examen físico de ecografía, especialmente si hay periodos irregulares. En una mujer irregular, pues es aún menos confiable esa gestacional por fecha de última menstruación. O si se usa uso de métodos anticonceptivos o si hay sangrados en medio de los periodos. Entonces, pues la gestacional se va a confirmar por ecografía. Historia clínica completa, entonces aquí van todo antecedentes personales, antecedentes médicos, farmacológicos, familiares, patológicos, que sean relevantes para el manejo del embarazo o IVE. Aquí pues es muy relevante los antecedentes ginecológicos o ginecobstétricos. Y debemos enfatizar condiciones que puedan requerir atención especializada, ¿sí? Si requerimos de algún especialista. La valoración psicosocial, en la cual pues enfatizado ahorita, pues debemos evaluar el estado emocional, la red de apoyo, la situación socioeconómica o usuaria, identificar posibles signos de estrés, depresión o violencia. En el examen físico, ¿sí? como profesionales que vamos a realizar, entonces, confirmar el embarazo por palpación bimanual, además de la prueba hormonal, y los signos físicos entre la semana 6 a 8, que es reblandecimiento del cuello uterino, útero blando y elongado. Entonces, un tamaño uterino menor o mayor al esperado puede indicar una gestación menos avanzada, un embarazo ectópico, un embarazo múltiple, presencia de miomas o enfermedad trofoblástica. Ya que debemos confirmar el embarazo y hay algunas enfermedades que nos pueden dar falsos positivos. ¿Sí? Pero a través de una ecografía pues va a definir si se está en estado de embarazo y cuál es la gestacional. Debemos identificar posibles riesgos que se puedan presentar al realizar el procedimiento. Entonces debemos verificar la posición uterina, cómo se encuentra pues el producto para prevenir complicaciones y detectar infecciones vaginales o ITS o infecciones urinarias. Estos exámenes no son obligatorios, pero nos pueden ser útiles para prevenir complicaciones como la hemoclasificación para mujeres RH negativas. Si en caso de que sea RH negativa, pues se debe administrar hemoglobina anti-D. El tamizaje de VIH y sífilis, se debe ofrecer una asesoría pre y post test y es voluntario y no debe ser una barrera de acceso. ¿Qué quiere decir? Que si la usuaria no se quiere realizar esta prueba, pues no le vamos a impedir acceder a la IVE, ¿no? Es de acceso voluntario, o sea, debemos respetar su autonomía. Si se quiere realizar la prueba o no, es decisión de ella. Y no por ello le vamos a impedir el acceso a la IVE. La ecografía pues no es indispensable en el primer trimestre, salvo sospechas clínicas como un embarazo ectópico, enfermedad trofoblástica o confirmar la gestacional, ¿sí? Siempre se va a realizar por ecografía, aunque aquí diga que no es indispensable, vamos a confirmar la gestacional por ecografía, ¿sí? Ya que recordemos que la sentencia es muy clara y dice que hasta la semana 24 puede acceder libremente, pero después de la semana 24, sí, que finaliza el segundo trimestre, es bajo las 3 causales que se manejaban antes. Recomendación muy importante, ya sea que nosotros atendamos o no a la usuaria. Es muy claro que debemos tener esto en cuenta. No mostrar la imagen a la paciente si no lo desea, ¿sí? O sea, no vamos a mostrarle la imagen a la usuaria pues del producto si no lo desea. ¿Por qué? Porque aquí lo que estamos haciendo es revictimizar, mostrando a la usuaria pues el producto, los latidos del corazón. Y en caso de que haya una sospecha de embarazo ectópico, pues se requiere ecografía transvaginal y fracción beta. Pero la que nos va a ayudar principalmente es la ecografía transvaginal. El consentimiento informado reforzado, que lo mencionaba. En caso de que la usuaria no entienda el procedimiento, no nos puede firmar el consentimiento informado y de ahí sí requeriríamos el acompañamiento de alguien más para que firme el consentimiento.
porque no podemos realizar nada, absolutamente nada, si no tenemos el consentimiento del usuario. Entonces es un derecho fundamental, un requisito ético-legal, que no solamente protege al usuario, sino nos protege a nosotros como profesionales, que garantiza la toma de decisiones libres, voluntarias, informadas y conscientes sobre su salud y su cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros sí realizamos el procedimiento, estamos realizando la consulta, pero porque la usuaria lo permite, porque la usuaria entiende todo el proceso y ella da la voluntad y el consentimiento informado, entonces ella es quien decide sobre su salud. Y en el contexto de la IVE el consentimiento debe ser reforzado, no basta con un simple formulario. Entonces se trata de un proceso complejo donde hay diálogo, comprensión y autonomía. ¿Sí? No solamente fírmeme acá, le vamos a realizar un aborto, no. Se debe entender muy bien todo el proceso. Entonces como profesionales debemos educar muy bien a nuestros usuarios. Elementos claves que debemos reforzar en los usuarios, en las usuarias. Entonces, información clara y comprensible. Entonces debemos explicar con detalles sobre el procedimiento, los métodos que hay disponibles, los efectos y riesgos y cuidados posteriores de esos métodos, y debe adaptarse a la edad. O sea, la información que debe estar adaptada a lo sociocultural del usuario, ¿sí? Vamos a usar palabras técnicas porque no nos van a entender. También en el idioma, y si hay barreras de idioma, debemos buscar cómo romper esa barrera y poder comunicarlo. El nivel educativo y capacidades de la persona. Voluntariedad absoluta. Entonces la decisión debe ser libre, sin coerción externa. O sea, nadie puede decidir, ya sea que sí quiera el procedimiento o que no quiera, porque alguien más la está influenciando, y nadie puede imponer la continuidad o interrupción del embarazo, salvo ella. Documento firmado. Entonces, aunque se privilegia el diálogo, pues se debe dejar la constancia escrita que la persona fue informada y acepta el procedimiento. ¿Sí? Protege al usuario y nos protege a nosotros como profesionales. Y en caso de menores de edad, pues también se debe respetar su voluntad según su madurez. Que si no entiende el procedimiento, ahí sí necesitamos de un profesional. Si lo entendió perfectamente, lo siento, si no entiende el procedimiento, ahí sí necesitamos de un acompañante o de alguien que haga de tutor. Si lo entiendió perfectamente, no necesitamos de ningún tutor, de ningún adulto. Respeto a la intimidad, pues la decisión debe tomarse en un entorno confidencial, sin presiones, interrupciones ni testigos no autorizados. Nadie que ella no quiera en su entorno. Acompañamiento si lo desea, pues la persona puede contar con apoyo emocional o legal si lo solicita, y también puede rechazar acompañantes. Derecho a retractarse. Puede cambiar de opinión en cualquier momento antes de realizar el procedimiento. ¿Por qué antes de realizar el procedimiento? Porque durante el procedimiento, pues lo más probable es que sea exitoso y que no haya vuelta atrás. ¿Qué quiere decir? Que hasta el último minuto antes de entrar a la sala donde se realiza el procedimiento, ella se puede negar, se puede retractar. No quiere decir que no pueda retractarse mientras está realizando el procedimiento, pero mientras está realizando el procedimiento, lo más probable es que sea exitoso este procedimiento, entonces no se pueda continuar con la gestación. ¿Sí? Entonces no deben haber consecuencias si la usuaria se retracta en el último minuto. Las posibles consecuencias de que la usuaria se retracte durante el procedimiento, pues es que el aborto sea exitoso. Registro ético y legal, pues el consentimiento es parte de la historia clínica y debe resguardarse según las normas de confidencialidad. Si no vamos a ir yo atiendo a la usuaria y la voy a derivar a la ruta y tengo que ir a pedir unos exámenes que me imprima, no sé, la chica que me da las autorizaciones. No le voy a decir, no, deme los exámenes que ella quiere ir a interrumpir su embarazo. No, nada de eso. Es muy importante mantener la confidencialidad. Casos oficiales. Entonces, menores de edad. He recalcado mucho en esto porque es muy importante. No podemos poner esa barrera como profesionales. No podemos tener esa desinformación. Entonces, menores de edad no requieren autorización de padres o acudientes si la menor tiene la capacidad para comprender el procedimiento. Principio de madurez. Y se debe garantizar acompañamiento profesional si es necesario. Personas con discapacidad. Recordemos que hay diferentes tipos de discapacidad, ya sea sensorial, física o cognitiva. Entonces debemos evaluar la capacidad de decisión y se debe brindar apoyo para asegurar la comprensión sin suplantar la voluntad. Entonces aquí vamos a recordar la importancia del consentimiento informado.
buenos días, soy la doctora Virginia Pascual Ramos. En el instituto atiendo a pacientes con enfermedades reumatológicas, pero también hago investigación clínica. Y hoy vamos a hablar del consentimiento informado. Se trata de un proceso continuo de intercambio de información entre el médico y el paciente. Y tiene la finalidad de ayudar al paciente en la toma de decisiones en salud, como puede ser si acepta una prueba diagnóstica, una determinada intervención quirúrgica, entrar o participar en un proyecto de investigación o incluso un tratamiento que recomienda el médico. Por otra parte, la información que el médico va a proporcionar al paciente tiene que ser adecuada en cantidad y calidad, y tiene que ser clara. Pero también es muy importante que el paciente exprese todas las dudas que tenga con respecto a lo que se está discutiendo y que el médico, en la medida de lo posible, responda de una manera honesta y clara a todas esas inquietudes. Además, para que el proceso de consentimiento informado se pueda llevar a cabo, es necesario que el paciente tenga la capacidad para tomar decisiones, es decir, que sea un paciente competente. Porque decía primero como la opción de... La mayoría de los pacientes reconoce el proceso de consentimiento informado como la firma de un documento por parte del médico y el paciente. Pero algo muy importante es que esto es solo un momento muy puntual, una fotografía de un proceso que se extiende mucho más. Ilse nos hablará de su experiencia como paciente en el proceso de consentimiento informado. Soy Ilse, soy paciente de la Clínica de Artritis Reumatoide Temprana del Departamento de Reumatología. La primera vez que leí un consentimiento informado me sentí un poco intimidada porque no conocía de lo que trataba. Sin embargo, me di cuenta que mi participación es muy valiosa porque también soy responsable a través de mis intervenciones de la obtención de datos para conocer más sobre mi enfermedad. Los médicos me han ayudado a entender que yo como paciente no soy un experimento, sino una participante activa que ayuda a conocer más de cualquier tema referente a mi enfermedad. De esa manera nos vemos beneficiados, ellos como profesionistas y nosotros como pacientes. Es muy importante mencionar que una vez que leemos el consentimiento informado y decidimos no participar, esto no afectará nuestras consultas ni el trato que recibimos como pacientes por parte de nuestro médico. La firma del consentimiento informado es necesaria para formar parte de un protocolo de investigación. Es una decisión personal que se toma conscientemente. Bueno, acá nos hablan del consentimiento informado, sí, pues de una usuaria que quiere acceder a un proceso de investigación, pero se puede extrapolar porque a fin de cuentas es la decisión del usuario sobre cualquier intervención, cualquier medicamento, cualquier examen que se realice. Sí, aquí nos lo establecen y lo expresan muy bien. Como ella lo decía, pues la primera vez que leyó el consentimiento informado no lo entendía. También es responsabilidad de nosotros dar a entender lo que dice ahí, sí, y a qué está aceptando el usuario. Entonces, siguiendo, pues en la confirmación gestacional vamos a hacer la prueba de laboratorio, que es la prueba de embarazo cuantitativa, que mide la hormona gonotropina coriónica humana, que es la hormona que se eleva en el primer trimestre de la gestación, que nos permite determinar si una mujer está en estado de gestación o no. Aquí podemos mostrar los datos, que nos va pues a salir si es reactivo o no es reactivo. Por ecografía,
Pues la ecografía obstétrica temprana, preferiblemente transvaginal si está disponible, nos va a ayudar a determinar la gestacional exacta en semanas, verificar la ubicación del embarazo. Aquí vamos a descartar un posible embarazo ectópico, vamos a detectar signos de embarazo no evolutivo como un aborto retenido o un anembrionario, que es un anembrionario, que no se está formando un embrión. Puede que estén los anexos embrionales, ¿sí? Como la placenta, los sacos vitelinos, pero hay un acúmulo de células que no se diferenció. ¿Qué quiere decir? Que el embarazo pues no va a continuar porque quien es el producto principal, pues que es el embrión, pues no se está desarrollando, no se está dividiendo celularmente y no se está formando. O sea, solo es un cúmulo de células que no va a formar nada. Y también nos ayuda a identificar embarazos múltiples o complicaciones iniciales. ¿Cómo determinamos la edad gestacional por ecografía temprana? O sea, antes de la semana 14, de las semanas 14 de embarazo, se hace una medición de la longitud cefalocaudal, ¿sí? Desde la cabeza hasta la cauda o rabadilla, o rabadillo, como lo suelen decir, o lo que serían la cauda equina. Entonces es la distancia desde la parte más alta de la cabeza del embrión, el cráneo, hasta las nalgas, nalga o rabadilla. Y esa distancia, esa longitud nos va a ayudar a determinar las semanas de gestación. Que tiene un margen de error de tan solo más o menos 3 a 5 días. O sea, el margen de error es bastante pequeño. Entonces esa longitud es de 5 milímetros. Son 6 semanas de gestación estimado. Recordemos que aunque tenga pues un margen de error, aunque tenga un margen de error corto, pues significa que no es exacto al 100%. 10 milímetros, 7 semanas y así sucesivamente. Y una longitud de 60 milímetros nos dice que tiene alrededor de 12 semanas y 3 días. ¿Cómo se determina la edad gestacional por ecografía tardía? O sea, superior a las 14 semanas. Entonces tiene una menor precisión que la ecografía del primer trimestre. Entonces hay diversos parámetros que se usan, no solamente un parámetro que se usa, sino hay diversos parámetros de longitud de ese producto para determinar su edad gestacional. Entonces se usa el diámetro biparietal, que es el ancho del cráneo de lado a lado, la longitud del fémur, que es el largo del hueso del muslo, la circunferencia cefálica, que es el contorno de la cabeza, ¿sí? La circunferencia abdominal, que es el contorno del abdomen. En el segundo trimestre tiene un margen de error de más o menos 7 a 5 días y en el tercer trimestre tiene un margen de error de más o menos 2 a 3 semanas. Aquí pues nos muestra las diversas variables y las posibles semanas. ¿Por qué tiene un mayor margen de error? Porque pueden haber diversos factores que influyan en el crecimiento en el segundo y tercer trimestre. Y en el primer trimestre, pues el margen de error es más corto y solo se tiene en cuenta una variable, ¿sí? Una medición. Recomendaciones de la OMS y del Ministerio de Salud. Entonces, toda interrupción voluntaria del embarazo debería contar con al menos una ecografía obstétrica temprana para confirmar la viabilidad de determinar la gestacional y descartar un embarazo ectópico o anembrionario. ¿Por qué es tan importante la gestacional? Entonces es el primer criterio para decidir el método de IVE más seguro. Dependiendo de la semana, vamos a decir si es farmacológico o si es quirúrgico. Determina el nivel de atención requerido, ya sea primario, ambulatorio u hospitalario. Pero recordemos que si en la primera consulta, evidenciamos algún signo de alarma, lo más probable es que necesitemos de una hospitalización de esa suera para poder realizar el procedimiento. Permite anticipar posibles complicaciones como la hemorragia o la retención de restos. Entonces la edad gestacional pues es el principal factor para elegir el método, ya sea farmacológico, instrumental o el instrumentalismo quirúrgico. La condición médica general, pues si hay presencia de afecciones cardiovasculares, anemia, alergias y puede contraindicar algún método. Preferencia de la persona pues debe ser escuchada y respetada y el personal debe explicar las opciones y riesgos con claridad de cada método. Signos de alarma o complicaciones, pues no todos los centros tienen AMEU, que es la aspiración, o disponibilidad de mifepristona, que es un método farmacológico. Recursos disponibles, pues puede requerirse de atención inmediata o preferencia por método instrumental en un centro de mayor nivel.
métodos farmacológicos versus los instrumentales. ¿Sí? Entonces, hasta la semana 10, pues el aborto con medicamentos es con misoprostol solo o combinado con mifepristina. ¿Sí? El método farmacológico. La efectividad es del 95 al 98%. El invasivo en esta semana pues no se recomienda o no se realiza. ¿Sí? Consideraciones principales, pues requiere seguimiento, posible dolor y sangrado, ideal en casa con apoyo, lo cual quiere decir que hasta la semana 10 pues podemos realizar la interrupción voluntaria de embarazo de forma ambulatoria, solo con fármacos. De la semana 10 a la semana 12 pues se puede hacer un aborto con medicamentos o AMEU, que la AMEU ¿qué es? Es la aspiración manual endouterina. Entonces, la medicación aquí tiene un porcentaje de éxito del 87 al 94%, el AMEU tiene un porcentaje mayor al 98%. Pues la medicación no es invasiva, el AMEO sí es invasivo mínimamente, y la elección depende del contexto clínico y la preferencia de la paciente. Si supera las 12 semanas, o sea, pasa el primer trimestre, supera las 12 semanas, se hace por AMEO o aspiración eléctrica. Entonces este tipo instrumental tiene una efectividad estimada del 98%, es invasivo y requiere personal entrenado y puede necesitar sedación para este procedimiento. Personal entrenado, pues lo más probable es que quien lo realice sea un médico especialista en ginecobstetricia o un ginecólogo. Cuando supera las 14 semanas, los métodos pueden ser dilatación y evacuación o aborto farmacológico, pero se deben ajustar las dosis. Entonces, la dilatación y evacuación pues tiene un porcentaje mayor al 98% de efectividad y la medicación del 80 al 95%. En estos casos generalmente se requiere hospitalización y hay mayor vigilancia por riesgo de complicaciones. En todos los casos, pues la elección debe basarse en la edad gestacional, la condición médica, preferencia y acceso a los servicios. Pues como vemos, entre menos semanas tenga, pues la mejor opción es farmacológico. Por el porcentaje, porque es menos invasivo. Y entre más semanas tenga, pues nos vamos a ir a métodos más invasivos, debido a que disminuye el porcentaje de éxito de los medicamentos. Y pues estos métodos son algo más invasivos y requieren de hospitalización o de estricta vigilancia. El método farmacológico pues no es invasivo, es más usado en etapas tempranas, como lo mencionaba, puede realizarse en casa bajo seguimiento médico. Luego tenemos los métodos instrumentales como el AMEO o la dilatación y evacuación, que se requiere atención en el centro de salud más rápido y con menos sangrado prolongado. Y el consentimiento informado es clave para cualquier método. ¿Qué es el enfoque integral? Pues la elección no puede ser impuesta por el profesional de la salud, es la usuaria quien decide cuál es el método que quiere elegir. El consentimiento informado de garantizar que la persona comprenda qué se le va a hacer, cuáles son las alternativas y cuáles son los posibles efectos secundarios o complicaciones del método. Este cuadro es un pequeño resumen de toda la atención de la IVE, ¿sí? Desde el primer momento hasta después del procedimiento. Entonces, en la consulta inicial, pues el diagnóstico del embarazo y el cálculo de la edad gestacional, la solicitud de la embarazada de interrumpir voluntariamente el embarazo dentro de algunas de las causales señaladas en la sentencia C-355/2006, si supera la semana 24 y si no supera la semana 24, no se requiere de ninguna causal. El acceso es libre. Y en caso de que supere la semana 24, pues se va a hacer la verificación de la causal. Pero no quiere decir que aquí el proceso se va a detener, ¿sí? O va a haber tardanza en el proceso. Luego seguimos con la orientación o asesoría. Entonces, se ve el apoyo emocional, revisión de la toma de decisión, aspectos legales, los derechos sexuales y reproductivos, asesoría de métodos para la IVE, el método que quiera determinar, y asesoría anticoncepción. Fundamental, esa usuaria se debe ir con un método anticonceptivo después del procedimiento, o debe determinarse el método anticonceptivo, ya sea cualquier método. En el procedimiento, el tratamiento por aspiración endouterina o el tratamiento con medicamentos. Y no después de que se haga el procedimiento, pues ya la mandamos y ya no vamos a tener idea de qué pasó con esa usuaria, no. Se le hace seguimiento y asesoría en salud sexual y reproductiva. Evaluación de riesgos, pues mientras más edad gestacional tenga, aumenta los riesgos y es el principal factor de riesgo, en especial después de la semana 15. Pero ¿qué es relevante? ¿Qué es importante de la IVE?
No quiere decir que porque vaya a interrumpir aumente el riesgo de presentar algo más que un parto a término. ¿Qué dice la evidencia? Que a pesar de ello, toda mujer que elige una IVE debe saber que el riesgo de la terminación del embarazo en condiciones seguras nunca es mayor al de un parto a término. O sea, es más segura la IVE, o sea, en comparación con un parto a término, en posibilidad de presentar complicaciones. La anestesia general y el legrado pues también aumentan el riesgo de complicaciones como la hemorragia y la perforación y otros factores como la multiparidad, si es nulípara, si es adolescente o si tiene una edad avanzada, pues aún no se han podido asociar conscientemente con un riesgo mayor de complicaciones. Lo que sí se ha asociado pues es la edad gestacional, que mientras más edad gestacional tenga, pues mayor riesgo de presentar alguna complicación. Otra posible complicación pues es cuando se afecta lo biopsicosocial o el aspecto psicológico posterior al aborto, o sea, después de realizar el procedimiento, pues la mujer puede sentir sentimientos de culpa, insomnio por pensamientos de culpa, pensamientos suicidas o de autolesión, sensación de pérdida o luto, ira, rabia, desesperación, desvanecimiento, reacciones hostiles de enojo, tristeza, dificultad para concentrarse, aversión hacia la pareja, pues puede presentar irritabilidad o simplemente rechazar a su pareja, pesar, remordimiento, retraimiento, pesadillas, ataques, temblores, frustración. Por eso es muy importante el seguimiento de esas usuarias, no solamente por los profesional de enfermería, medicina, sino también por psicología o trabajo social de ser requerido. Esta es una pequeña tabla, si es una tabla que nos evidencia la tasa de complicaciones respecto al embarazo a término, si el número de complicaciones que se presentan por 1000 procedimientos respecto a un parto a término. Entonces, cuando la IVE es en el primer trimestre, los casos de infecciones pues son muy similares, 4,6 cuando se hace con dilatación y aspiración, 4,5 cuando es tratamiento con misoprostol. En el segundo trimestre pues 3,6 cuando es dilatación y evacuación y es 0 a 6 cuando es inducción con medicamentos. Pero en versus partos a término, la infección se puede presentar de 30 a 150 partos a término. Y si vamos viendo las demás cifras, todas las complicaciones pues tienen un mayor número cuando son parto a término que cuando es un procedimiento, una IVE bajo seguridad. La muerte en el primer trimestre es de 0,006, en el segundo trimestre es de 0,001 y en un parto a término el riesgo de muerte es de 0,7. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice esto? Que no porque se realice el procedimiento hay mayor probabilidad de que se presenten complicaciones. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de las posibles complicaciones que se pueden presentar, que aunque las cifras sean muy bajas, pues no quiere decir que haya ausencia de esas complicaciones, no. Las cifras son bajas, pero también debemos conocer cuáles son esas complicaciones que se pueden presentar después de realizar el procedimiento. Entonces, la infección es una posible complicación, la hemorragia, la laceración cervical, la retención de restos ovulares, que quiere decir que cuando el aborto es incompleto quedan restos, lo cual puede presentar sangrado o una posible infección. Cuando hay una perforación o ruptura uterina, cuando se hace una aspiración y pues la muerte. En el caso de las infecciones, pues las infecciones ocurren ocasionalmente si la IVE se realiza, o sea, ocurren ocasionalmente si se realiza apropiadamente. Si no se realiza apropiadamente, pues el riesgo de presentar una infección es más alto. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Los síntomas de una infección: fiebre, escalofríos, en este caso, pues la presencia de secreción vaginal o cervical de mal olor, dolor abdominal o pélvico, sangrado vaginal prolongado, sensibilidad uterina y un recuento alto de glóbulos blancos, la leucocitosis. Entonces, en caso posterior a realizar una IVE que presente una infección, pues cuando se diagnostica una infección se deben administrar antibióticos terapéuticos, como si se tratara de una enfermedad pélvica inflamatoria. Ahora vamos a hablar de las hemorragias. Dependiendo del trimestre, hay diferentes causas de hemorragias obstétricas. Si es en el primer trimestre, pues en el primer trimestre se debe descartar el aborto y sus complicaciones, la gestación ectópica y o la mola
y datiforme. Estas son las causas de la hemorragia en el primer trimestre. En el segundo trimestre, pues se deben identificar las causas placentarias como placenta previa, abrupción de placenta y la posibilidad de una ruptura uterina. En el posparto, pero que también se pueden presentar en una IVE, si quedan tejidos o restos, si hay un trauma en la realización, o sea, si se realiza el procedimiento y se presenta un trauma, o si hay una atonía uterina. ¿Qué es la atonía uterina? Que el útero no se contrae. Entonces el útero queda relajado y sangra y sangra y sangra. Y entonces eso sería una hemorragia. Es el más común, ¿sí? Cuando no hay tono. ¿Qué quiere decir el tono? Lo mismo, no hay contracción por parte del útero. Lo cual no detiene el sangrado y continúa. Entonces ya sabemos cuáles son las posibles causas de las hemorragias. Entonces la hemorragia puede ser producto de hipotonía uterina, retención de restos, traumatismo, lesión cervical y ocasionalmente de perforación uterina. Este es muy raro, la verdad, que se presente. Y dependiendo de la causa, el tratamiento adecuado puede ser masaje uterino, que ya vamos a ver cuáles son los tipos de masaje. Reevacuación uterina, o sea que se vuelve a realizar el procedimiento y se extrae los restos. Administración de uterotónicos, pues los uterotónicos son todo fármaco que actúa en el útero, causando pues su contracción, ¿sí? Causando pues su actividad, como el misoprostol, la metilergonobina o la oxitocina. Entonces, como es generalmente las IVE se realizan en el primero y segundo trimestre en Colombia, pues debido a la sentencia que pueden hacer sin ninguna causal hasta el segundo trimestre, pues hay una cantidad inferior de receptores que en comparación con un embarazo a término. Entonces, debido a los niveles de receptores en el miometrio en el primer y segundo trimestre se requieren dosis más altas de estos uterotónicos, ya sea que se administre oxitocina, misoprostol, entre los otros que se manejan. ¿Cuáles son las maniobras uterinas? Las maniobras uterinas son diversas maniobras que pues una es la comprensión uterina bimanual, donde aquí una comprensión se hace arriba a nivel abdominal y otra a través del conducto vaginal comprimiendo el útero para detener el sangrado. Otra directamente sobre la que irriga el útero, que es la aorta abdominal. Se comprime la aorta abdominal para disminuir la irrigación y disminuir el sangrado uterino. En caso de que haya una inversión uterina, pero esto se presenta generalmente es posparto, pero a término, ¿sí? Pues se devuelve, se hace una reducción de la inversión uterina, o sea, se vuelve a poner el útero en su posición. Cuando hay restos de placenta, pues se puede hacer una extracción manual de la placenta. Pero esto se presentaría ya sea en una interrupción voluntaria del embarazo que se dé en el tercer trimestre. En el segundo trimestre o en el primero lo que se haría sería otra succión, ¿sí? Para retirar todos estos restos. ¿Cuáles son los medicamentos que se usan en caso de presentar hemorragias? Tenemos el metergim, la oxitocina, el misoprostol y el ácido tranexámico. Que estos tres medicamentos pues son uterotónicos y el ácido tranexámico pues lo que nos va a ayudar es a controlar la hemorragia, ¿sí? A disminuir el sangrado. Otro es el balón de Bakri. Debido a que el útero no es tan grande en el primero o segundo trimestre, pues podemos armar nuestro propio balón de Bakri, que se suele armar en sitios alejados cuando en el carro ginecológico pues no se tiene un acceso al balón de Bakri, pues ya el que se compra, que en pocas palabras pues es un balón que se insufla con solución salina y presiona las paredes uterinas y detiene el sangrado. Entonces hace un taponamiento uterino. Entonces si no tenemos el balón de Bakri pues podemos hacerlo con una sonda Foley, un condón y hilo de suturas. Entonces se amarra el condón en la parte distal de la sonda, no tan fuerte que permita el paso de la solución salina, y la sonda Foley al final se corta y se conecta a un equipo de macrogoteo para insuflar primero se introduce
dentro de la cavidad uterina y luego se insufla con solución salina para que presione las paredes del útero y detenga el sangrado. Entonces, pues ha demostrado ser un procedimiento seguro y eficaz en caso de hemorragia posaborto que no responde a las medidas farmacológicas. O sea, ¿cuándo podemos decir vamos a usar el balón de Bakri? ¿Sí? Que vamos a hacer la compresión uterina con el balón de Bakri en caso de que esa hemorragia pues no responda a fármacos. Retención de restos ovulares. ¿Qué quiere decir esto? Que es que se realiza la IVE mediante aspiración y es incompleto el aborto, quedan restos dentro del útero. Entonces, el aborto incompleto pues no es común. Y los signos y síntomas incluyen sangrado genital, dolor abdominal o signos de infección. Entonces también se debe sospechar de aborto incompleto si al examinar visualmente el tejido aspirado durante el aborto quirúrgico, este no concuerda con la gestacional estimada. Esto pues ya es pericia que adquieren los profesionales que hacen este procedimiento, ¿sí? De acuerdo a qué semana, pues qué tanto material se debería extraer. Entonces pueden sospechar que si extraen poco, pues lo más probable es que haya un restos dentro del útero y pues que sea un aborto incompleto. Y la reevacuación uterina con aspiración al vacío es el método de elección para tratar un aborto incompleto, que es el AMEO. ¿Qué es el AMEO? Entonces vamos a ver en un video, en pocas palabras, qué es el AMEO y cómo se realiza. Endouterina. Lo que hacemos es primero meter una cánula y las cánulas vienen graduadas por número. Entonces la metemos a través del cuello de tu útero para llegar hasta el fondo y después ahí conectamos el AMEO. Esta parte que se conecta a la jeringa como tal y que es lo que va a hacer algo que se llama presión negativa. Y el dispositivo tiene estas dos palanquitas y después esto está súper duro porque ahí hace presión negativa. Aquí esto lo vamos a conectar a nuestra cánula que ya habíamos puesto y identificamos que sigue en la misma situación y liberamos la presión y dentro de este tubo va a empezar a caer el contenido. Al hacer esto, todo el contenido de aquí va a caer hasta acá. Al final solamente lo retiramos y desarmamos otra vez el equipo. Entonces este método, sí, de interrupción voluntaria puede ser realizado desde la semana 3 hasta la semana 12 del embarazo. ¿Cuáles son las posibles complicaciones de un aborto por legrado, succión o aspiración? Pues los más graves pues puede ser trauma de cervix, hemorragia, pelvis inflamada, laceración o perforación del útero. Pero también se pueden presentar infecciones, embolismo, trombosis, esterilidad, trauma renal, peritonitis o endometritis. ¿Qué sucede cuando una IVE es fallida? O sea, cuando se realiza el procedimiento ya sea farmacológico, ¿sí?, o quirúrgico y falla la IVE y continúa el embarazo. Pues si en el control posaborto de cualquiera de los dos procedimientos se observa que el embarazo continúa, o sea, ¿sí?, que aún ahí continúa el producto, se realiza la terminación por aspiración al vacío o dilatación y extracción para embarazos del segundo trimestre. La perforación uterina pues también es una posible complicación, que es una complicación de muy bajo riesgo. En muchos casos no se detecta y se resuelve sin necesidad de intervenir. Y en un estudio de 700 mujeres que se sometieron a un aborto y una esterilización laparoscópica en el primer trimestre, pues encontró que de 12 a 14 perforaciones uterinas eran tan pequeñas que no se hubiesen diagnosticado si no se hubiera hecho la laparoscopia. O sea, si no se hubiera hecho una laparoscopia, pues no se hubieran identificado y se resolvieron solas. Entonces la perforación uterina en una IVE pues es una complicación que se presenta, pero que se suele solucionar sola. Cuando se sospecha una perforación uterina, pues la observación y el empleo de antibióticos puede ser lo único necesario para prevenir una infección. El manejo del dolor, ¿sí?, posaborto, pues debe ser individualizado, compasivo y oportuno, considerando tanto el componente físico como emocional. Entonces vamos a hacer una evaluación del dolor. Se debe preguntar activamente por la intensidad, tipo y locación del dolor. Hay diversas medidas farmacológicas como los AINES, ibuprofeno, naproxeno para el dolor tipo cólico. No todos los usuarios pues podemos usar AINES. Recordemos que muchos pacientes son alérgicos a los AINES.
analgésicos simples como el acetaminofén y en algunos casos pues espasmolíticos o analgesia local si es instrumental. Medidas no farmacológicas, calor local en la parte baja del abdomen, posición cómoda, acompañamiento emocional, un ambiente tranquilo, privado y respetuoso. Y en procedimientos instrumentales o quirúrgicos se recomienda analgesia previa y manejo del dolor durante el procedimiento, ya sea con lidocaína paracervical. Entonces podemos usar ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, acetaminofén, tramadol, lidocaína en caso de que se haga una anestesia local o un bloqueo paracervical, metoclopramida para evitar las náuseas. En caso de que se presenten náuseas y sea de tipo farmacológico la IVE, pues se debe detener la IVE, ¿sí? En el caso de que estemos el medicamento y presente náuseas, pues debemos detener la IVE y dar medicamentos para esas náuseas, como la metoclopramida o el ondansetron. Recomendaciones generales, pues siempre preguntar por antecedentes alérgicos antes de administrar algún medicamento, combinar AINES con analgésicos simples si el dolor es moderado, ofrecer analgesia preventiva, no esperar a que el dolor sea intenso, y en procedimientos quirúrgicos como la aspiración, el AMEU, pues se prefiere la anestesia local más AINES más acompañamiento emocional. Y los antieméticos deben administrarse profilácticamente si se planea usar tramadol o si hay antecedentes de náuseas. Cuidados posteriores a la IVE. Además del seguimiento, debemos recomendar estar pendientes a la usuaria de los signos de alarma, explicar cuándo acudir a urgencias, si presenta hemorragias, fiebre, olor intenso, flujo fétido, higiene personal, pues mantener una limpieza genital con agua y jabón y evitar baños de inmersión por 7 a 10 días. Actividad física, debe tener un reposo de las primeras 28 a 48 horas y reanudar actividades según lo tolere. Relaciones sexuales debe evitar durante al menos 7 días o hasta cesar el sangrado y el uso de preservativo es recomendado. El apoyo emocional y las redes, pues debemos brindar información sobre acceso a apoyo psicológico si la persona lo solicita. Y el anticonceptivo post-IVE, pues debe ofrecerse el mismo día del procedimiento si la persona está lista para decidir. O sea, la usuaria debe irse con un método de planificación después del procedimiento. Ahora, para terminar esta segunda sesión, vamos a ver unas cifras colombianas desde la sentencia del 2022. ¿Sí? Como lo mencionaba en la primera sesión, en Colombia aún existe mucha desinformación, ¿sí? Mucha ignorancia respecto a este tema que puede llegar a ser tabú. Quienes principalmente estaban en contra de la sentencia, pues decían que se iba a volver un método anticonceptivo, que los abortos iban a aumentar, que ahora todas las mujeres iban a querer embarazarse solo para abortar, entre otras cosas, que lo único que dejan es la evidencia de la poca información que se tiene. Entonces en el 2022 los abortos por familia aumentaron un 61%, pero los abortos seguros, ¿qué quiere decir? Que antes habían más abortos inseguros. En 2019, pues su familia realizó 22.146 abortos y en el 2022 realizó 43.698 abortos. ¿En qué semanas de la gestación se realizaron estos abortos? El 94% de esas usuarias lo realizó antes de la semana 12 de la gestación, el 4% entre la semana 13 y 19 y el 1% entre la semana 20 y 24. ¿Qué quiere decir esto? Que las usuarias estaban seguras de que querían acceder a la IVE y accedían en periodos tempranos, ¿sí? Antes de que se cumpliera la sentencia, y el porcentaje de usuarias que accedieron estando a semanas muy cercanas a ya que no pueden acceder a la sentencia, pues tan solo fue el 1%. Entonces, cuando una usuaria antes de la sentencia quería abortar sí o sí, pues lo más probable es que se iba por un aborto inseguro. O sea, una institución o a través de métodos ancestrales y hierbas o autoprovocándose, ya sea con golpes, ejercicio intenso, lo cual lo único que hacía era aumentar la probabilidad de una complicación grave en esa usuaria.
Entonces, con la sentencia no significa que las mujeres estén abortando más, sino que lo están haciendo de una forma legal y segura. Estos son abortos en profamilia menores de 24 años. Entonces, en el 2019, pues 10.651 son menores de 24 años de todos los abortos que hizo Profamilia en el 2019. Y en el 2022, 20.923 son menores de 24 años, de los 43.698 que realizó. Entonces, según estos datos de Profamilia, pues se mantuvo estable la proporción de mujeres jóvenes que abortaron a pesar del salto en el número total. O sea, el porcentaje de mujeres jóvenes se mantuvo. Sí, se aumentó el número de abortos, pero el porcentaje de mujeres jóvenes que accedían al aborto se mantuvo en comparación con los demás años. Estas son cifras importantes que nos dejan en evidencia cómo el acceso libre y gratuito a la IVE, pues lo único que hace es asegurar a esas usuarias un lugar donde van a ser atendidas por profesionales capacitados, profesionales que estén al tanto de la situación, y previene las complicaciones, ya que si se presenta alguna complicación, pues ahí va a estar un profesional que va a atenderlas a tiempo. No en los casos anteriores que se presentaban cuando eran abortos inseguros, ¿sí? Colombia pues no tiene unas cifras muy exactas de los abortos inseguros que se presentaban antes o que se presentan todos los años, pero sí tenía las cifras de aquellas mujeres que debido a un aborto inseguro pues llegaban a la muerte. Y pues dejan en evidencia otras estadísticas que presenta el DANE, que la muerte materno-perinatal se ha visto disminuida desde la sentencia. Esto pues sería todo por la segunda sesión. Entonces, que mirábamos cómo se atiende, cómo es la primera consulta cuando se acerca a la usuaria y refiere que quiere acceder a la IVE, que no solamente es el aspecto físico, sino también el psicosocial, el emocional, que es muy importante la confidencialidad, además del consentimiento informado, y que debemos tener muy presente las posibles complicaciones que se pueden presentar, porque la importancia no es solamente de conocerlos como profesionales de la salud, sino también de que esa información se la vamos a explicar y se la vamos a suministrar a esa usuaria para que entienda el procedimiento y lo acepte. Entonces eso sería todo por esta segunda sesión. Muchas gracias. En la tercera sesión vamos a ver cuáles son los procedimientos, o sea, vamos a indagar un poco más en el procedimiento quirúrgico y en el procedimiento farmacológico, cuáles son las dosis, cómo se realiza, y vamos a ver algunos casos que se han presentado en Colombia, de algunas barreras que han impuesto algunos profesionales, algunos sistemas de salud y algunos otros casos. Y sería todo por el tema de interrupción voluntaria del embarazo, que es un tema bastante extenso, pero que es de suma importancia y relevancia en Colombia debido a los cambios que se han dado, ya que Colombia pues es un pionero. Sí, es un pionero en este tema, es uno de los pocos países del mundo que tiene el acceso libre hasta una semana tan avanzada, se podría decir, que es la semana 24. Entonces nos vemos en la tercera y última sesión del tema interrupción voluntaria del embarazo. Muchas gracias, espero que esto sea fruto para su formación profesional. Queridos participantes, hemos llegado al final de esta enriquecedora capacitación en el Centro de Innovación y Conocimiento Índice Catedrático y de Educación en Salud. Quiero agradecerles profundamente por su compromiso y participación activa. Su dedicación no solo enriquece su aprendizaje, sino que también fortalece el propósito de nuestra misión, brindar formación continua y de alta calidad que se adapte a las necesidades del sector salud y de la comunidad en general. Nuestra promesa es seguir innovando y ofrecer formación de calidad, garantizando que cada uno de ustedes esté preparado para enfrentar los retos de su profesión con excelencia y empatía. Estamos comprometidos a ser su aliado en este camino de formación continua. Su éxito es nuestra mayor satisfacción. Para temas académicos, capacitaciones, cursos y certificaciones, comunicarse al 321-316-2248. Gracias por confiar en nosotros.
Los espero en nuestras próximas capacitaciones. Hasta pronto.